Bueno, entonces, hoy lo que vamos a hacer es una clase doble, digamos. Vamos a aprovechar este horario de trabajo práctico, el horario que tenemos más extendido, para ver simultáneamente la parte teórica y la parte práctica del grupo del Boro, el grupo 13 de la tabla periódica. Entonces vamos a hacer una revisión de la química de los elementos que componen el grupo. Y a continuación vamos a ver la guía de trabajos prácticos y vamos a ir siguiendo a partir de imágenes y videos que tenemos registradas, cuáles son las experiencias que se hacen en el laboratorio y cómo se correlacionan esas experiencias con esta parte teórica que les voy a dar ahora. Entonces, bueno, acá yo les hice un pequeño resumen como para entrar en tema. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta a partir de cómo venimos con el estudio de la tabla periódica, digamos, de los grupos, es que es la primera vez que nos estamos encontrando con elementos que tienen electrones p. Hasta ahora habíamos visto, bueno, el hidrógeno por un lado, vimos vimos los alcalinos tercios y completamos la segunda, o sea, llegamos a completar el, el segundo orbital, el orbital de nivel 2, eh, con configuración S. Y ahora empezamos con elementos que empiezan a llenar sus orbitales P. Entonces los elementos del grupo van a ser boro, aluminio, galio, indio y talio. Y como ya vimos recién, la configuración electrónica básica va a ser bueno, la configuración electrónica de la capa más externa, ¿no? Va a ser 2 para el galio, para el boro, 2s2, 2p1. Y así sucesivamente para el galio, el indio, el aluminio. Eso lo que va a generar es que como vamos a ver ahora, el estado de oxidación más típico que van a adquirir va a ser el 3, o sea, perdiendo completamente los electrones de la capa más externa. O sea, van a perder el electrón P y los dos electrones S para adquirir una configuración electrónica de su gas noble precedente con un estado de oxidación 3 más. Y vamos a ver nuevamente que el boro se va a alejar, o sea, el primer elemento, como ya hemos visto en los grupos anteriores, el primer elemento siempre se escapa un poquito de la tendencia de los demás. Sobre todo, bueno, y eso lo podemos racionalizar más fácilmente teniendo en cuenta el tamaño pequeño que tienen los elementos del segundo periodo, y comparado con los demás, y su menor densidad electrónica. Entonces, fíjense que si comparamos el boro con el aluminio y los demás, hay una diferencia muy significativa, mientras que en estos casos no es, o sea, van creciendo, por supuesto, los tamaños, pero no de una forma tan importante. Entonces, bueno, acá, como siempre, tenemos las las tablas de datos, y nos vamos a encontrar siempre de vuelta. Voy a hacer una breve recopilación de datos, pero fíjense que siempre vamos a encontrarnos con que el boro se aleja de los demás. Fíjense el punto de fusión, 2300 grados versus 630 en el caso del galio, que ya lo vamos a ver. El galio es casi líquido a temperatura, es líquido casi a temperatura ambiente. Eh, y el indio y el talio tienen valores de- de temperatura de fusión relativamente bajos también. Lo mismo pasa con los puntos de ebullición. Y lo que vamos a ver acá, yo les marqué, fíjense, les remarqué la parte de las energías de ionización, la primera, la segunda y la tercera. Fíjense que tenemos para el caso del boro una tercera energía de ionización muy grande, y acá se da un fenómeno que está marcado acá abajo como efecto de alternancia. Mírenlo después un poquito del libro, no es para nada complicado, simplemente tiene que ver con la alternancia que se da en algunos valores, y lo podemos registrar acá.
por ejemplo, fíjense en las tendencias, ¿no? Porque recuerden que una de las cosas que nosotros siempre queremos hacer cuando estudiamos los grupos es, en la tabla periódica, es encontrar correlaciones entre los congéneres, digamos, entre los elementos que están en el mismo grupo. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que haya propiedades que crezcan o disminuyan suavemente, pero a veces la naturaleza es mucho más complicada que eso, y existen otros fenómenos que contrarrestan estas tendencias, y por ejemplo nos podemos encontrar, como ocurre acá, que las energías de ionización bajan, suben, bajan, suben. Esa tendencia a zigzag, digamos, es lo que se conoce como efecto de alternancia, y básicamente se explica, si recordamos las primeras clases cuando vimos apantallamiento y penetración, en esto yo se los resumí muy, muy sintéticamente. Acá se basa en que la mayor carga nuclear efectiva de los elementos de bloque 4 de, de- de los niveles 4 para arriba, están pobremente apantallados eh, por los elementos 3D, o sea, por los electrones, perdón, 3D. Ese pobre apantallamiento, entonces les recuerdo, tienen que revisar el concepto de penetración y apantallamiento de los orbitales, es lo que genera ese efecto de alternancia. Bueno, en cuanto a las electronegatividades, de vuelta, fíjense que tenemos una, una- una electronegatividad más o menos similar, pero les adelanto una cosa, que es, y ya lo vamos a ver más en detalle, que el boro se va a comportar como un no metal, o sea, básicamente va a tener propiedades, va a generar sobre todo enlaces covalentes, eh, bueno, va a ser un pobre conductor eléctrico, en realidad se comporta más como un semiconductor, y si miramos los demás elementos en su estado neutro, en su de estado de oxidación cero, vamos a ver que el aluminio, el galio, el indio y el talio se van a comportar como metales clásicos, mientras que el boro no. Entonces vamos a empezar por ver la estructura del boro. Dijimos de vuelta que tiene eh, esta estructura electrónica, y va a presentar este carácter no metálico que les decía recién, y va a presentar varias similitudes diagonales, como vimos en el grupo pasado, varias similitudes diagonales con el silicio. Entonces va a formar óxidos ácidos de este tipo, y parecido a, a todos los que van a tener en este grupo, con esta estructura. Eh, Estructuras de óxidos en forma de cadenas o poliméricas. Va a formar hidruros. Vamos a ver en la parte de hidruros, en el libro, ya se los comento ahora, le da mucha importancia a los hidruros de boro porque tienen una- una diversidad muy grande. Nosotros no vamos a entrar en tanto detalle eh, en este tema, porque bueno, tenemos mucha química para ver, y bueno, y el libro por ahí profundiza especialmente en los borohidruros, y nosotros lo vamos a ver los ejemplos más representativos. Y una característica muy distintiva que tienen los compuestos de boro son que forman compuestos con deficiencia electrónica, lo cual va a hacer que sean típicos eh, ácidos de Lewis. Bueno, en el libro ustedes van a encontrar una serie de imágenes, como las que les muestro acá, mostrando las estructuras mínimas que forma el boro en su estado neutro, que estas unidades forman a su vez el sólido completo, ¿no? Pero vamos a tener esta estructura, por ejemplo, como icosaedro, que es una figura geométrica de 20 caras, sería un boro 12, y eso nos va a dar una estructura. eh, Fíjense que no es una estructura extendida como uno tiene en un cristal,
donde, por ejemplo, como habíamos visto en el caso de los metales, donde todos los átomos forman parte de la misma red cristalina. Acá vamos a tener estructuras que a su vez forman parte de una estructura más grande. Bueno, y volviendo un poquito y viendo cómo va a ser, tratando de hacer una predicción de cuál va a ser la química del boro, vamos a volver a ver esta característica que la habíamos utilizado en el caso de, como, ¿se acuerdan cuando vimos la teoría del orbital valencia? Como una aproximación que es bastante simplificada, pero que nos permite entender por qué se genera la configuración electrónica que vemos en los compuestos que forman estos elementos. Entonces tenemos el estado fundamental del boro, donde vamos a tener dos electrones en el orbital 1s, dos en el 2s y un orbital el 1p. Entonces la idea de esta configuración electrónica eh, excitada es que podemos promover un electrón del orbital 2s a un orbital 2p. Entonces vamos a tener esta configuración híbrida. Recuerda que en la teoría del orbital de valencia hablábamos de hibridización, donde vamos a formar orbitales sp2. Vamos a tener dos orbitales o sea, vamos a tener una configuración de orbitales sp, de los cuales va a tener un electrón cada uno. Fíjense que el orbital 2ez no se toca en esta configuración, ¿no? Por supuesto que esto, recuerden que es arbitrario, es decir, el 2pz. Sería un orbital que queda desocupado con la misma configuración. Entonces, los elementos mejor dicho, los compuestos que forme el boro, van a tener tres orbitales para hacer sus ligaduras, para hacer sus enlaces, que van a tener una configuración trigonal planar, porque estos orbitales sp2 van a estar distribuidos en el espacio en el mismo plano, en principio, y este va a estar perpendicular. Entonces vamos a ver ahora a continuación algunos ejemplos de esto, de cómo va a funcionar la química de estos compuestos de Bohr. Entonces, como ya hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, siempre hacemos una primera aproximación a los elementos, cómo se encuentran en su estado natural y de dónde se obtienen, ¿no? Entonces, en el caso del boro, el compuesto más comúnmente utilizado y más donde se encuentra naturalmente el boro es en el bórax. El bórax es un nombre genérico para una cantidad muy grande de compuestos que tienen estructuras similares a las que les puse acá. Ya tienen bórax, kernita y demás. No es un solo compuesto, sino que es una serie de compuestos. Por ejemplo, acá está puesto a modo de ejemplo tres compuestos que es el bórax anhidro, el bórax pentahidratado y el bórax hexahidratado. En el libro tiene una figurita, una estructura, un dibujito bastante lindo de cómo es la estructura cristalina de estos compuestos de boro y cómo se generan las estructuras donde, fíjense que tienen unidades OH, ¿sí? Se pone simplificadamente como que hay 10 moléculas de agua, pero como ustedes verán acá en esta estructura, es más conveniente, o es más realista, mejor dicho, indicar que tiene 4 unidades de OH por cada unidad de este boro 4 oxígeno 5. Esta parte, o sea, la química del bórax y del ácido bórico que vamos a ver ahora, la vamos a retomar en la guía de trabajos prácticos. Entonces voy a pasar un poquito rápido esto. Eh, yo le fui poniendo a lo largo de esto lo subí ahora, o sea, lo estuve modificando en los últimos, ayer y hoy. Les agregué algunos videitos
este video ya estaba, pero más adelante les voy a mostrar un par más, que tienen que ver con algunas características del ácido, del ácido bórico y del bórax. Fíjense que si hacemos reaccionar bórax con ácido clorhídrico, por ejemplo, vamos a tener lo que se conoce como ácido bórico. Eso lo vamos a ver en el trabajo práctico. Yo les puse un videito para que vean acá, para que tengan un registro. Cuando uno quema un alcohol con ácido bórico, da una llama de un color muy característico. Entonces es una prueba que se utiliza bueno, para obtener características, por ejemplo, de los alcoholes. Eso lo vamos a ver más en la parte del trabajo práctico. Entonces, el bórax es un compuesto químico que tiene mucha utilidad, se usa bastante en el bórax y el ácido bórico. Lo voy a tratar indistintamente porque muchas veces de forma comercial no es tan fácil saber lo que uno está comprando. Si uno va a una ferretería, por ejemplo, compra bórax, pero no sabe qué calidad tiene y demás. Eh, si ustedes alguna vez hicieron o vieron eh, cómo se hace ¿cómo se llama esta esta goma elástica que se hace mezclando ácido bórico con polivinil alcohol, que es, por ejemplo, plasticola, ¿no? O sea, y se hace ¿cómo se llama? La slime, eh, que es como esa Sí, pasta, ¿sí? ¿De qué estaba hablando ahí? sí, Glime, Gleam, algo así puede ser. El slime que Ah, se hace una polimerización con ácido bórico y ¿cómo se llama? Y bueno, y plasticola que tiene eh, polivinil, ¿cómo se llama? Polivinil alcohol, creo que es. Entonces se hace una polimerización y queda esa goma, depende de las concentraciones que uno use, queda una goma más rígida o queda esa especie de slime, justamente, que se usa en algunos juguetes. Bueno, les dejo el video acá, después lo podemos mirar. En la parte del trabajo práctico también vamos a ver la coloración que adquiere. eh, Perdón, antes de pasar de transparencia, otro de los usos muy extendidos del ácido bórico es como antiséptico, o sea, desde la antigüedad como medicina, digamos, para evitar eh, propagación de infecciones en la piel y demás, como tópico. También no sé si se sigue usando, pero antes se usaba como el alcohol boricado, habrán escuchado hablar del alcohol boricado para poner en los oídos. Por ejemplo, cuando los chicos tienen otitis, o cuando en el verano en las piletas que hay inflamación de oídos, se usa el alcohol boricado. Y un uso también, un par de usos más del bórax, tiene que ver con ablandador de agua, que ya lo vamos a ver más adelante. Y, y me está olvidando, y como un compuesto para por ejemplo, para matar hormigas o eh, como un insecticida así casero. Entonces, como verán, el ácido bórico y el bórax tienen utilidades en la vida cotidiana y son compuestos que se adquieren incluso en la ferretería. Bien, voy a pasar al aluminio, que es el elemento por lejos más importante del grupo. Más importante me refiero a tecnológicamente más importante, eh, e incluso en su abundancia en la corteza terrestre, ya que fíjense que hay un número, el 8% más o menos de la superficie de las rocas, de la superficie de la Tierra, tienen aluminio. Y está prácticamente en todas las rocas, arcillas eh, de, que hay en la Tierra, ¿no? Entonces los aluminosilicatos naturales son extremadamente importantes y muy abundantes. Y en sí mismo el aluminio como metal es un elemento que es fundamental para la tecnología, que utilizamos todos los días. Desde
aberturas de una casa, de un edificio, hasta las aleaciones de aluminio que se utilizan en aviones y transbordadores espaciales. O sea, la, la importancia y la extensión del uso del aluminio como metal muy dúctil y muy liviano, todas las características que tiene el aluminio, ¿no? No se oxida fácilmente, o sea, no se oxida, a diferencia del hierro, por ejemplo. Como vamos a ver en el trabajo práctico, se le forma una, una pequeña capa de óxido en la superficie, de óxido de aluminio, lo cual, que es transparente además. Entonces uno ve una superficie metálica, color metálico y que refleje y demás, pero superficialmente está pasivado. Eso se llama pasivación superficial, lo cual impide esa capa de óxido de aluminio, impide que la corrosión avance y es un elemento que lo podemos utilizar así desnudo. Por ejemplo, sin pintar. Directamente ustedes saben que puedes tener una ventana de aluminio, color aluminio, o sea, de aluminio metálico, y no se va a corroer. A diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, con una ventana de hierro. Si uno pone hierro en una ventana de hierro, si no la pinta o no le pone alguna capa protectora que lo cubra, que impida la oxidación, se va a corroer todo. Tenemos unos minutos más, voy a avanzar un poquito más y arrancamos después la próxima sesión, a ver si terminamos. Fíjense, yo les puse acá es muy interesante esto no está en el libro porque esto es algo de acá de Argentina. Les puse que está en el capítulo 11 del Bagio, pero independientemente de eso, me interesa que veamos, aunque sea muy someramente, que vean ustedes muy someramente, cómo es el proceso de producción de aluminio, porque es un proceso muy importante a nivel mundial, ¿no? Es una industria, igual que la industria del hierro, es una industria que por un lado tiene una importancia fundamental, ya que la producción de aluminio, como dijimos antes, es un elemento extremadamente necesario para la vida cotidiana, digamos, para la vida cotidiana y para la tecnología actual. Y eso requiere el desarrollo de una tecnología propia para la obtención de aluminio metálico, ¿no? Entonces, el aluminio metálico no lo vamos a encontrar en la naturaleza como metal, sino que lo vamos a encontrar como, dijimos antes, como aluminosilicatos, como hidróxidos y demás compuestos. Hay dos formas, que son las formas más fácilmente, digamos, más puras, porque piensen que cualquier proceso que implique la producción de un compuesto puro implica, si partimos de un compuesto muy complejo, muy compuesto de muchos elementos, después lo tenemos que purificar. En ese sentido, la bauxita, que es un óxido de aluminio, va a tener, va a ser el compuesto que se utiliza como materia prima para, a partir de un proceso de electrólisis, como ya vimos en otros compuestos, en un baño fundido a 950 grados, va a permitir producir aluminio de muy alta pureza. Yo les puse acá una imagen y me gustaría que en estos poquitos minutos que nos quedan en esta sesión, le pegamos una mirada a lo que es la planta de Aluar, que está en Puerto Madryn, y acá les dejé un link al proceso Bayer, que es el que se utiliza para la obtención electroquímica de aluminio. Básicamente, les adelanto, es una cuba electrolítica donde vamos a trabajar con un baño fundido a 950 grados y se va a producir la electrólisis de esa mezcla de bauxita, donde vamos a obtener aluminio metálico en un electrodo y oxígeno en el otro electrodo. Y esto, por supuesto, tiene que tener toda una tecnología porque piensen que está todo ocurriendo a 950 grados. Y no solamente eso, sino que, como se pueden imaginar, es una industria muy... es una industria muy demandante de energía. Denme un segundito que les voy a compartir
pantalla. A ver si podemos. Me cuesta compartir aquí. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, se debe ser. ¿Qué se ve, Pablo? Porque vos sabés que cuando quiero Hay una mover... jeringa ahí. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que me tapa el... lo voy a tener que minimizar. Cuando quiero cambiar de pantalla del explorador de internet, me tapa la pantallita del Zoom. Ah, Bien, no tenemos... Igual yo pausé ahora, para no perder tiempo, pausé la grabación. Ahora cuando pueda compartirles la pantalla. Bien, ahí se ve. ¿Se ve la pantalla de por internet? ahora se sigue viendo la misma jeringa. Ah, ajá. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la, se ve la, pan- Sí, se ve la pantalla? Sí, Bien. sí. Aluar, De Aluar. Aluar se ve. Perfecto. Bien. Quedan 3 minutos. Yo pausé la grabación ahora porque total esto es para No mostrarle un está poco. grabando, dice, ¿eh? ¿Eh? Dice está grabando acá arriba. ¿Sí? ¿Mm? Por lo menos yo Yo lo lo- veo, no sé usted. Grabando, dice. Bueno, no pierdas tiempo, parece. Sí, Mm. sí, 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 ahí está. Sí, pensé que había dejado de grabar, pero estaba grabando. Bueno, así que todo lo que dije antes también va a quedar grabado. Eh, a ver, entonces, fíjense esta imagen, si la alcanzan a ver, después ustedes pueden entrar en la página del lugar y está muy bien la información que da. Fíjense el tamaño que tiene la planta, ¿no? En primer lugar. Esto está al lado en Puerto Madryn, fíjense que está al lado del mar, porque estos son commodities, son elementos químicos o compuestos químicos que se usan en volúmenes gigantes. O sea, todo este tipo de industrias requieren de volúmenes gigantes para ser económicamente viables. Ahí la imagen va cambiando y va mostrando algunas tomas aéreas de la planta y de lingotes de aluminio. Si ustedes entran acá a productos, dice proceso productivo y está muy bien la información que da. Después péguenle una mirada, no me voy a detener demasiado en contarles todo esto, pero, o sea, en leerles la página, ¿no? Pero sí me interesa que miremos la cuba electrolítica, porque es muy interesante la tecnología que hay que utilizar y también la aplicación de la electrólisis para producir este elemento tan importante. Pero fíjense que vamos a tener un ánodo y un cátodo. Todo esto está cubierto de carbón y básicamente se va generando. Recuerden que todo esto ocurre a 950 grados centígrados. Entonces el aluminio está fundido, o sea, el aluminio 3 más de la bauxita se reduce y produce aluminio metálico y como está a 900 grados está fundido. Y se va acumulando y es un proceso continuo donde se va extrayendo el aluminio fundido. Bueno, acá dice baño electrolítico, fíjense que tiene el óxido de aluminio y otros componentes aditivos para bajar los puntos de fusión y demás. Y se está terminando esta sesión, así que antes de continuar, iniciamos la sesión nueva y seguimos charlando un poquito de esto.
No se cortó todavía, ¿no? ¿No? Seba, vos antes en la parte ahí de la No. página web estaba